Bienvenidos a todos. Nos encontramos acá en nuestro primer encuentro, nuestro conversatorio, La soledad del líder en tiempos de incertidumbre, de Senior Talent. Recordemos que somos una plataforma que fomenta la inclusión laboral en los profesionales sobre 50 años, y para este día tenemos la participación de nuestra fundadora María Elena de la Sota con su invitada Beatriz Amunátegui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy muy contenta porque, como dijo Javiera, es nuestro primer encuentro y tenemos una preciosa ejecutiva, profesional y persona muy asertiva para que vengamos a conversar de un tema que yo creo que nos convoca a muchos, ¿cierto? Efectivamente. A propósito de nuestras conversaciones y nuestro quehacer, Beatriz es psicóloga, coach ontológico, es experta en temas de comunicación, de liderazgo, y actualmente está trabajando en Great Place to Work en un cargo de desarrollo de negocio, y se topa permanentemente con temas que convocan tanto a lo que tú haces como a lo que hago yo, ¿cierto? Efectivamente, tal cual. Que es este tema de la soledad del liderazgo. Ha sido muy duro para todos nosotros estos últimos tiempos. Yo creo que todos nos hemos sentido un poco solos también, o sea, independiente, porque hay liderazgos personales en la casa, hay liderazgo en la oficina, todos ejercemos liderazgo en el diario vivir, y a nosotros nos ha tocado verlo más en nuestros roles de profesionales, en las personas a las cuales nos toca tratar, ¿cierto? Cuéntame, Bea, ¿qué sientes tú, o cómo sientes tú que fue? Porque yo tengo muy claro cómo partió este tema conversando. ¿Cómo lo sientes tú? ¿A propósito de qué crees que salió este tema que nos convoca hoy día? Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Estos temas a mí me alucinan, me gustan mucho y me preocupan mucho también. Porque creo que, tal como tú lo estás mencionando, hoy día tenemos una masa importante de personas que lo están pasando re mal en las organizaciones. ¿Por qué? Porque esto no es un teletrabajo, sino que es una urgencia, una emergencia sanitaria que nos hizo estar encerrados en las casas trabajando, que no es lo mismo que hacer un teletrabajo, que uno se planifica, que uno va a la oficina cuando tiene ganas. Entonces, como que entre martes y miércoles se instaló esto. Y desde ese punto de vista, ninguno estaba demasiado preparado. No estábamos preparados ni con la tecnología, ni emocionalmente preparados para hacer este paso que fue, aparte de brusco, tan abrupto, por decirlo de alguna forma. Entonces, efectivamente, lo que yo he podido observar desde mis distintos roles, incluso como persona, es que nos hemos ido ensimismando en estos roles de liderazgo. Porque efectivamente empezamos a hacerlo desde una soledad que es el interior de la casa, donde nadie está compartiendo contigo tus funciones. Antes, por último, uno estaba en la oficina, de repente se tomaba un café con alguien. Hay un espacio de compartir lo que me pasa. Digamos. Exacto. Incluso sin usar lo verbal, se compartía lo que se pasaba. Tal cual. Claro, tú te refieres a lo corporal. Exacto. Entonces, muchos líderes hoy día lo que nos cuentan es decir, mira, en realidad yo antes llegaba a la oficina y me bastaba verlos, al equipo de trabajo, por ejemplo, y saber cómo estaban. Pero hoy día quedé ciego. Exacto. Entonces, ¿qué hago para acercarme a mi equipo? O bien, cuando yo me sentía mal, mira, me iba a tomar un café con alguien y ya... Y sin hablar del problema, exactamente, me descomprimo. Justamente. Entonces, hoy día, eso se acabó. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades distintas para conectarnos. Y ahí... ¿Qué habilidades son? Porque juzgo, y aquí me pasa, yo también tengo muchos años acompañando a profesionales, a ejecutivos, en corporaciones, también desde el mundo del coaching, pero también desde la selección ejecutiva, porque es algo que yo me he dedicado muchos años, y siempre los he visto muy solos. A medida que tú escalas en la estructura organizacional, te vas quedando muy solo. Pero hoy día se suma a esa naturaleza sola del rol del líder
lo que tú decías, un rearmarse, reinventarse. ¿Cuáles son esas competencias, Bea? Porque Bueno, yo creo que esto es noticia en desarrollo, así que yo no podría decir, mira, la experta habla, sería una patudez del porte un buque, así que puedo solamente decir lo que yo he visto que ha ido resultando. ya, Primero es salir del escenario de que yo observo y imagino qué es lo que al otro le está pasando. Entonces, hoy día la habilidad de ser directos y preguntar concretamente, mira, hola, te vi en la última reunión con mala cara, ¿qué te pasa? O sea, dejamos, ya no tenemos esa posibilidad de ir rodeando a la gente. O de preguntarle a un tercero, oye, ¿viste cuando ¿viste vino? qué pasó? Entonces, hay ciertos indicadores que nos empiezan a mostrar que una persona se está desvinculando emocionalmente del equipo. Como por ejemplo, que nunca prende la cámara. Correcto. Por ejemplo, que está siempre con el micrófono apagado. Por ejemplo, que no está dando su opinión nunca. Entonces, llega un minuto en que los líderes te dicen, mira, hay un par de personas que yo no sé si realmente están en la reunión o no. Ah, qué difícil. Entonces, no se trata de hacerle una prueba de contenido a la persona para saber si está en la reunión. Entonces, cuando uno les devuelve el trabajo, esos líderes le dicen, bueno, ¿y cómo lo puedes averiguar? Y llamando a la persona y preguntándole directamente. Entonces, los expones a los líderes a una serie de habilidades conversacionales que no tenían. La asertividad. Por supuesto. ¿Cómo hacer esa pregunta Exacto. para que denote una preocupación por el otro y no una intromisión o lo que tú dices un control de ¿sabes qué? Te va a hacer un checklist, a ver qué dije y repíteme lo que dije? Porque eso lo que hace también es enturbiar mucho más, porque juzgo que a través de esta pandemia, y llegó para quedarse, ¿eh? Yo sí, por lo menos tengo muchos clientes y muchas empresas que hoy día están pensando en hacer algo mixto. Y en eso van a haber empresas que van a quedar 3-2, 2-3, o otra 1-4, y otra o vuelven 100% o se van 100% a trabajo remoto. Y ojo, perdona que te interrumpa, hay un mixto que es más complejo todavía en aquellas organizaciones donde una parte de los colaboradores está trabajando online y una parte de los colaboradores, porque son y otra parte de los colaboradores, porque son empresas productivas, no pueden trabajar online, entonces tienen que volver. Entonces ahí el desafío también es para recursos humanos. Correcto. ¿Cómo hago esto de que convivan estos dos escenarios tan distintos y sigamos sintiendo que somos todos parte de una misma compañía? No, si el escenario no es fácil. Claro, no es trivial. No es falta de desafíos. Sí, no. Y no es natural tampoco, porque yo leía hace un tiempo atrás, bueno, hay mucha información al respecto, pero estaba leyendo que somos los seres humanos somos individuos que nos hemos ido desarrollando a través de la historia de la humanidad, pero no tenemos el desarrollo todavía para tener contacto remoto permanente. No, somos gregarios, sí. Y ser gregarios implica tocarse, olerse, escucharse, temperatura corporal, energizarse, la energía que nos toca, que tú no puedes sentir el campo energético de la gente. ¿Cuántas veces hemos sentido que alguien llega con malas vibras, enojado o triste, y nos invade esa emoción y nos afecta a todos? Bueno, el ser humano a través de la historia de la humanidad no está preparado para comunicarse 100% online. Claro, por suerte, no todos estamos abiertos a entenderlo y aceptarlos, de que no estamos hechos para seguir conectándonos solamente. Y por eso creo que el desafío no es cómo pasamos a desconectarnos de los demás, sino que el desafío y la pregunta es cómo seguimos conectados en un formato distinto. Es decir, cómo sigo manteniendo la cercanía emocional pese a la distancia física. ¿Y cómo se hace? ¡Wow! En eso estamos, po. En eso estamos. ¿Cómo se hace? Mira, lo que yo el tema comunicacional, porque tú decías, ¿cómo me acerco a un personaje que me reporta, que veo que está alejado en las reuniones, y me tengo que acercar y de alguna forma decirle, a ver, ¿qué te pasa?
Cuéntame, si no, porque también tiene que haber confianza, juzgo. O sea, no es llegar y de rompe porrazo, Sí, decirle, no. abre tu corazón y cuéntame en qué está tu vida, digamos. Bueno, desde Great Place to Work te puedo contar un poco la experiencia. Como nosotros lo que medimos son los indicadores de confianza al interior de la organización, es muy decidor lo que ocurrió en los momentos de pandemia. Empresas, por ejemplo, que históricamente les iba muy bien en la encuesta, no hablemos de ranking, hablemos de puntaje solamente, muy bien en la encuesta, porque tenían ciertas culturas y ciertos hitos instalados en las organizaciones que ya la gente estaba acostumbrada, los leía, fantástico, regio. Y en este nuevo desafío, hay organizaciones que se pudieron reinventar rápidamente y sostener el vínculo afectivo con los colaboradores y por lo tanto sostener esos índices de confianza potente, y otras que no pudieron. Qué salvaje, ¿eh? Que no pudieron, así nomás. Entonces se fueron para abajo los resultados de algunas organizaciones. Incluso pasó algo bien curioso. Nosotros al comenzar la pandemia pensamos que la gente nos iba a querer medir. Las empresas nos iban a querer medir. Obvio, miedo. Obvio, porque no, imagínate además de todo esto, estarle preguntando. Sin embargo, empezó a ocurrir que una forma de demostrarle a la gente que realmente tú querías estar vinculados con todos era encuestarlos. Porque era una manera de escucharlos. Es lógico. Era una manera de estoy aquí y no importa lo que te pasa. Poner el termómetro. Tal cual, tal cual. Entonces, partamos por ahí. Creo que los líderes y los ejecutivos, porque no siempre están como en el rol de líder, pero incluso entre los colaboradores, que se atreven a preguntar, a escuchar limpiamente, ya van un paso adelante. Porque desde ahí se co-construyen prácticas y actividades nuevas. No sé, por ejemplo, organizaciones que nos decían, pucha, es que sabéis que, claro, yo entiendo que hayan bajado los resultados porque ya no celebramos los cumpleaños. Y yo, ¿por qué no celebran los cumpleaños? No, porque antes nos juntábamos todos en la sala de reuniones, y para tomar la desayuno, y qué sé yo. Decía, bueno, pero a ver, el propósito, y aquí viene algo bien interesante, el propósito de celebrar el cumpleaños, ¿cuál es? Bueno, decirle a tal persona que entre todos lo queremos. ¿Y cómo le podemos decir que lo queremos? Remotamente. En la sala. Entonces, reinventemos la manera, pero no perdamos el propósito. Creo que esa es la clave. Es subir a los propósitos y luego ver, bueno, ¿cómo puedo lograr eso mismo de una práctica distinta, de una manera distinta? Y si tú logras eso, claramente no pierdes el vínculo emocional con la gente. Exacto, exacto. Qué interesante. Quiero hacer un paréntesis porque quiero invitarlos a las personas que están sumándose al Zoom para que nos conversen y que seamos tan libres como decimos de escuchar a la gente. Así que cualquier pregunta, porque se me olvidó decirles, cualquier pregunta la pueden hacer vía chat y la vamos a leer en voz alta para poder pimponear y discutir al respecto. Bea, cuéntame una cosa. ¿Qué le pasa a aquellos líderes solitarios? Cuéntame un poco, porque hay líderes que van a poder tener esta aproximación más fácil. Hay líderes que de frontón tienen más cercanía, pero sabemos que hay muchos otros líderes que no por eso lo han hecho mal en la empresa, sino que les cuesta más, o sea, llegar a esto. ¿Qué pasa con ellos? Yo tengo el juicio, porque no lo he comprobado, pero lo he observado varias veces, por lo tanto se me está instalando el juicio, que mi sensación es que la gente, en la medida en que es más miedosa, va perdiendo la posibilidad de vincularse. Por lo tanto se va quedando más solo. Por lo tanto, aquellos líderes que... ¿A qué le dices miedo? Porque el miedo entonces lo estás vinculando a la incertidumbre. ¿A qué? No necesariamente, o sea, sí y no. Lo que pasa es que las situaciones de incertidumbre, tal como dice la palabra, es que nos enfrentamos a momentos que no hay certezas, o que hay muy pocas certezas. Y cuando las cosas se empiezan a mover, y por lo tanto los seres humanos perdemos el control frente a lo que está ocurriendo, nos baja cierto temor. Temor a cómo voy yo ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los temblores? Lo que pasa cuando un niño se pone por primera vez patines. O sea, cuando la cosa se empieza a mover y yo pierdo el control, me bajan ciertos temores acerca de cómo soy yo capaz de sostenerme en este movimiento. Entonces, esta situación de incertidumbre generó miedo en las personas. Correcto. Y hay personas que
se le despiertan miedos que son mucho más, diríamos, ontológicos, por decirlo de alguna forma, que están mucho más arraigados y que por ende les cuesta mucho más salir de esa zona en la que estaban para arrojarse valientemente, porque todos tienen miedo, todos tenemos miedo. O sea, todos tenemos miedo. Además que por otro lado, me arriesgo a una incertidumbre mayor, porque en el fondo, claro, no tenemos información para tomar decisiones, pero tampoco sabemos cómo va a resultar lo que yo haga. No sé si tengo las competencias. Y ahí voy a otra pregunta. ¿Qué le pasa a este líder solitario? Se atrevese a hacer preguntas, me decías tú. Sí. Y quizás, ¿cómo podría acompañarse? Hoy día, y aprovecho de comentar, pero hoy día, por ejemplo, una de los grandes aportes que creo que hace Senior Talent, que es esta plataforma que nosotros que ya desarrollamos y que está lanzada al mercado y que estamos ofreciendo a las empresas, es justamente apoyarse de profesionales seniors sobre 50, que vienen de vuelta y que quieren seguir aportando al mundo laboral. Juzgo que, y aquí corrígeme, pero en el fondo lo que yo veo siempre en mis profesionales cuando quedan cesantes, quedan sin trabajo después de los 50, les es muy difícil reincorporarse al mundo laboral porque hay muchos juicios. ¿Ya? Que van a ser caros, que no son nativos digitales, imposible de alcanzar, que se quedaron atrás en la tecnología, todo eso, que son inflexibles. Claro, sí. Sin embargo, sabemos que producto de la longevidad, Chile y el mundo se está envejeciendo, por lo tanto, nuestros talentos se están envejeciendo. Chile va a tener un pool de talentos más seniors. Entonces, o los aprovechamos o vamos a ser poco competitivos como país. Eso lo he repetido varias veces yo, pero quiero que se entienda. Entonces, desde ahí, yo estoy invitando hace mucho rato, pero fíjate que escuchándote hablar, a mí me pasa que sería muy interesante, quizás, que parte del aporte de la plataforma nuestra fuera apoyar a esos ejecutivos que están funcionando en empresas grandes y que necesitan un mentoring. También, por ejemplo, porque una cosa es estar solo y atreverme a decirme, ya me voy a atrever a preguntarle a mis colaboradores, y lo voy a llamar y lo voy a preguntar, pero otra cosa es la experiencia y a gestionar conversaciones, porque creo que no hay nada más agradable, creo yo, y aquí desde el coaching, nosotros hemos hablado que la palabra genera realidad y te enseñan a hablar con las palabras más apropiadas para poder transmitir lo que uno quiere decir finalmente, y desde ahí qué mejor que un hombre o un personaje o un profesional que ya ha vivido esto. ¿Cachai? Sí, además, mira, mientras tú estabas hablando también me imagino que hay otro elemento que aporta mucho la gente senior. Yo ya estoy senior, así que podría decir que desde somos dos seniors. Creo que aportamos mucho desde un punto de vista que no es menor, y es que cuando van pasando los años, uno se va poniendo un poquito más despachatada. Y eso significa que de alguna forma te atreves a hacer cosas que antes no te atrevías a hacer. Y eso en muchas oportunidades significa hacer mejor el trabajo. Claro. Porque pierdes el miedo. Exacto, porque hay más arrojo, por lo tanto te atreves a innovar. Uno tiende a pensar que la gente más vieja innova menos, mas no es así. Porque cuando tú tienes miedo es lo que te impide innovar, te impide salir de tu zona de confort, que ojo, no es la zona en que uno está cómodo, es la zona en que uno se acostumbró a estar. Claro. Eso por una parte, te pones más cara de palo. Claro. Y otra cosa... Tienes menos que perder, porque ya hiciste una vida laboral, y porque ya sabes lo que pesas también, porque de alguna forma nadie me va a quitar los años de circo, nadie me va a decir, no, lo hiciste pésimo, porque ya lo hice, ya tengo muchas cosas que mostrar, resultados, entonces... Y además ya aprendiste a pararte. Muy buen punto. Entonces, la resiliencia ya está en tu cuerpo. Tú ya has incorporado ciertos fracasos, entonces dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar no es tan peor. En cambio, mientras más jóvenes son las personas, el riesgo es muy alto porque tienen mucho que perder, a juicio de ellos, por supuesto. Entonces, el mix entre
gente más joven y gente más adulta, es muy bueno para las organizaciones, muy sano para las organizaciones. Y ahora te hago una pregunta, porque tú trabajas mucho con organizaciones, o sea, Great Sí. Place to Work mide, termometrea, hace termómetro permanente de las organizaciones. Y de todos los tamaños, además. Y de Entonces, todos los tamaños, y de toda la industria. Sí, sí. Entonces, conocer transversalmente el mundo de los negocios. ¿Cómo podemos hacer, sensibilizar a ese segmento en relación a lo que tú estás diciendo? Porque a mí, yo juzgo que, o dime tú mejor, sin querer decirte lo que yo creo, cuéntame tú a mí, ¿qué opinión tienes de lo que estamos hablando? De esto de hacer cross-mentoring, de hacer que convivan dos generaciones, de que de repente esta flexibilidad que llegó para quedarse laboral pueda invitar a profesionales seniors a participar flexiblemente dentro de nuestras organizaciones, con todo lo que saben, con todo ese cuerpo y ese aprendizaje. Cuéntame un poco. Mira, aquí hay estudios bastante interesantes. Nosotros, aparte de ser un ente que termometriza, como dices tú, somos también un instituto de investigación, precisamente porque usamos exactamente el mismo instrumento en todos los lugares del mundo. Ah, mira tú. Exactamente. ¿Y no lo customizan de acuerdo a una cultura propia? No, es exactamente el mismo instrumento. Obviamente traducción en distintos idiomas, obvio, pero es exactamente. ¿En cuántos países están? En 30 países. Ah, mira tú. 30 países. O sea, que es una tremenda termómetro. Bueno, ¿y qué opinas? Perdón, en 60 países me quedé corta. Me van a retar en la oficina. 60 países. Mira. En estos 30 años. Ya, y lo interesante es que dentro de lo que se pregunta o lo que se releva, también hay cortes demográficos. Entonces también se puede preguntar según las edades de las personas. Entonces podemos hacer cruces de información entre qué nivel de confianza tienen los jóvenes, qué nivel de confianza tienen, etcétera. Entonces ahí tú a la organización le puedes mostrar qué está ocurriendo con la gente que tiene sobre cierta edad o qué está pasando con la gente que tiene en edades más tempranas. ¿Y cuántas generaciones conviven? Porque exacto, conozco países donde conviven 3 o 4 generaciones. O sea, hoy día está pasando eso. Sí, porque como la gente 4 generaciones conviven en una empresa, en una misma empresa. Y en algún minuto se generó algo que es muy interesante, muy interesante, es que los jóvenes empezaron a exigir que las organizaciones tuvieran ciertos estándares de clima. Porque un joven, que nosotros llamamos millennial y que todo el mundo los millennial, etcétera, los jóvenes no están dispuestos a trabajar en cualquier ambiente. O sea, yo creo que ellos son los que empujan, ¿ah? Absolutamente. Tal cual. Sí. Entonces han obligado a las generaciones más antiguas como nosotros, que uno trabajaba donde quedaba para nomás. O sea, si te gustaba la empresa, fantástico, pero cuando a mí me ofrecieron un trabajo donde yo era chica, yo dije, bueno, y no me miran mucho tampoco. Y una agradecida incluso. Una agradecida, por supuesto, porque eran otros tiempos completamente distintos. Entonces, la convivencia de distintas generaciones le hace muy bien a la organización. Tanto así que hoy día en Great Place to Work ya no se habla de aspirar a ser un gran lugar para trabajar tan solo. Es un gran lugar para trabajar para todos y todas las personas que trabajan en él. Muy interesante. Se descubrió hace como 7 años atrás que a igualdad de indicador de confianza, que era el promedio, el índice de confianza, habían desempeños organizacionales muy distintos, porque siempre nosotros hemos ido linkeando o cruzando el indicador de confianza con otros KPI. ¿Ya? Cuánto se demoran en lograr sus resultados, cuán rápido salen de las crisis, cuánto se reinventan. Correcto. Porque el clima tiene que apalancar los resultados. Si no el clima, hoy día el negocio está... o sea, todo recursos humanos está apalancando el negocio, digamos. Y es porque no se miden las cosas soft por soft, digamos, por querer. Y porque además no tiene ningún sentido. Tiene un sentido en la medida en que logramos hacer que una empresa sea sostenible en el tiempo, porque eso es lo que nos da estabilidad laboral a todos los que estamos ahí, y desarrollo, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se descubrió? Que a igualdad de promedio de indicador de confianza, dos organizaciones tenían desempeños diferentes, por ponerte un ejemplo, en la bolsa. Entonces dijimos, qué raro, ¿qué está pasando acá? Y lo que está pasando acá es que efectivamente
no basta con tener un indicador de confianza. Lo que importa es cuán consistentes son los datos dentro del promedio, porque el promedio esconde realidades. ¿Y qué apuntaba eso? De que lo que nosotros hoy día buscamos es que todas las personas que están dentro de la organización sientan que están en un lugar en forma tan satisfactoria que están invitados, y lo quieren hacer así, a entregar todo su talento a la organización. Ya. Por lo tanto, aquí cobra mucha relevancia de que importa efectivamente que no sean solo una organización hecha para lolos, o hecha para viejos, o hecha para mujeres, o hecha para hombres. No, nos importa que sean inclusivas. Correcto. Es decir, que haya, y por eso que el liderazgo es tan potente, porque es el líder el que hace ese link entre lo que el colaborador necesita y lo que la empresa está requiriendo. Exacto. Por lo tanto, el que moviliza al individuo para que dé lo mejor de él en pro de lo que la organización Y por eso necesita. es que hoy día necesitamos líderes, que nosotros en nuestro modelo llamamos líderes efectivos, es porque tienen que ser espectaculares leyendo la estrategia, la misión, la visión, los desafíos del mercado, etc. Pero tienen que ser muy hábiles en conectarse emocionalmente con la gente de su equipo, porque es la única manera de ser un puente comunicante eficiente. Imagínense todo esto en el mundo en pandemia. O sea, yo me quiero morir. Por suerte que ahora soy independiente. No, yo lo veo difícil, vea, lo veo difícil y veo que es un trabajo que no sé si se ha, porque, bueno, tú no debes saber mejor que yo, pero no sé si se ha logrado testear, dimensionar y testear la calidad emocional en que están estos líderes hoy día. Bueno, ¿cómo están? Porque, ¿y cómo están los empresarios? Porque aquí también sumemos a los profesionales que están trabajando hoy día en las organizaciones, muchas de ellas súper en holding, que vienen de afuera, como más protegidas, ¿cierto? Pero cuando hablamos de empresarios que están tirando el carro, que muchas veces tampoco les da los recursos para contratar gente de súper buen nivel para la toma de decisiones y para acompañarse, ¿qué pasa ahí? Bueno, ¿qué pasa con eso? Los datos hoy día nos han mostrado que por lo menos el año pasado, porque acuérdense que a término de ranking sacamos ciertas conclusiones, ¿ya? Todavía no está hecho el ranking 2021, entonces voy a hablar de lo que ocurrió el año pasado, pero seguimos en pandemia, sí, por lo tanto me imagino que la diferencia no es mucha. El estamento que lo está pasando peor son los líderes, sobre todo los de mandos medios. Así es. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sostener y contener y dirigir a un grupo de personas como si ellos no estuvieran en pandemia, y ellos también están en pandemia. Claro. Entonces, ¿quién los contiene a ellos? Exactamente. Entonces, los mandos medios fue un estamento que se vio muy golpeado, muy estresado, con pocas posibilidades de organizarse apropiadamente para hacer el trabajo en los horarios que se necesitan. Porque además empezaron a hacer labores a veces administrativas que ellos no tenían que hacer antes. Claro, subvencionar. Hubo que subvencionar mucho. Hubo que cambiar, como que se pivoteó distinta la cosa. Y ellos son exigidos, o más bien dicho, valorados en tanto cumplen los objetivos organizacionales. Y muchas de las organizaciones tuvieron que hacer grandes esfuerzos para mantenerse en la operación. Porque no sé, puedo estar equivocada a lo mejor, pero por lo menos las empresas que yo tengo cerca, ninguna cambió las metas. O sea, poco tiene que haber dicho, porque estamos en pandemia, entonces no, las metas las vamos a cumplir menos quizás, pero el estrés de tener que luchar por llegar a la meta es el mismo, digamos. Me van a medir igual, con todas las consecuencias de cumplir o no cumplir una meta en términos de renta. Sí, y teniendo un equipo de personas a veces reventado. Porque estaban, no sé, lo que nos decían, frases como por ejemplo, pucha, sé que yo ya no le puedo exigir a esta niña tanto porque está cuidando su guagua. O a este chiquillo que vive con los papás, está súper urgido porque los papás son adultos y tiene que cuidarlos, por lo tanto también está estresadísimo. Entonces empezaron los líderes a que se les cayera su equipo y tenían que ellos seguir adelante. Entonces desde ahí surge más desafiante esto de tener líderes efectivos. Y aquí te quiero sumar con algo, Bea. Yo le sumaría una palabra: efectivos y humanos. Afectivos, como digo yo. Afectivos. Sí. Mira qué bien, me encantó. Efectivos, afectivos. Y afectivos. Y sí, humano, yo le puse humano, pero son afectivos. Porque ¿qué pasa? Juzgo que
y acá también voy ¿cómo nos vamos a transformar como sociedad, como mundo, sociedad a nivel mundial, digamos, y qué tanto vamos a hacer carne y vamos a mantener y sostener este nivel de conciencia para no soltarlo, porque creo que es parte de lo que nos vino a enseñar la pandemia, o sea, como súper bien lo interpretaste, más efectivos y afectivos que nos hagan empatizar, mirar el trabajo distinto, liderar de una forma distinta, y con eso vamos a la inclusión que yo hablo. Yo insisto, yo soy media catete, pero yo vuelvo a poner el elefante arriba de la mesa. O sea, desde ahí, ¿cómo vamos a mirarnos una sociedad plural en todo aspecto? Que tanto nos cuesta, porque como que nos vamos polarizando, ustedes saben lo que está pasando hoy día también a nivel país, entonces nos vamos polarizando y lo que estamos haciendo es perdiendo la conciencia que sin este ser gregario, de compartir, de ser afectivos, no vamos a lograr ningún resultado finalmente. Bueno, ya se está hablando mucho, yo soy muy mala para acordarme de los autores, pero se está hablando mucho de que este como paradigma de la competencia se está acabando. De competir. De competir. A ver, a mí me hace sentido, ¿eh? Porque grandes dolores de la humanidad tienen que ver con la competencia. Y grandes soluciones de la humanidad tienen que ver con la colaboración. Sí. Entonces, hoy día, aquellas personas que creen que pueden hacer el trabajo sin tener la colaboración de sus equipos, de sus superiores y de sus pares, no le va bien, ¿no? O las empresas, sin la colaboración del proveedor y del distribuidor, y de logística y de todo el mundo, digamos. Ahí empieza la economía colaborativa, que creo que por ahí va lo que tú quieres decir, en el fondo, donde yo estoy dispuesto incluso a ganar menos, pero sí colaborar en una cadena, voy a ser redundante, de colaboración que hace que todos a la larga ganemos mucho más. Sí, y volviendo como al tema del miedo, que es lo que nos hace estar tan solo, la competencia es lo que te trae el miedo, la colaboración no te trae miedo. A ver, ahóndame un poco en ese concepto. Saqué una volada, perdónense que me estoy yendo a las nubes. ¿Eh? Bueno, eso es lo entretenido. Le prometo que el café no tiene nada. Por eso me gusta conversar con la Beatriz, porque siempre terminamos como filosofando. Porque si yo estoy compitiendo contigo o con el resto, mi mundo está lleno de adversarios. Entonces mi temor es o a no dar la talla y poder competir contigo y ganarte, o mi temor es a que me dejen fuera porque no estoy pudiendo alcanzar, tener las suficientes herramientas para estar en la competencia. En cambio, cuando estoy en un mundo colaborativo, siempre voy a tener algo que entregar. ¿Cómo no voy a servir para nada? Claro. Entonces, el otro me da también. Tal cual. Entonces nunca estoy vacío, nunca, o sea, la colaboración es más cercano al amor, como la competencia es más cercano al miedo. Y desde ese punto de vista habitamos emociones distintas que nos hacen comportarnos de forma muy distinta. Exacto. El amor, que es muy parecido a la confianza, hablemos de confianza, porque uno habla de amor en las organizaciones y te miran con cara, ya, hablemos de confianza entonces, ya, que es un juicio más cognitivo acerca del amor, no una sensación, sino que un juicio. Sí. Cuando estamos en una confianza, estamos sabiendo que tú y yo estamos en la misma. Claro. Y que si yo nos ya entregamos, nos abrimos. tú me vas a ayudar, si tú te caes es obvio que yo te voy a ayudar, nos vamos a equivocar pero entendemos que no hay una mala intención, etc. Cuando estamos sin esa confianza, sino que yo no sé realmente quién eres tú, qué vienes a hacer o cuáles son tus reales intenciones, empiezo a paralizarme, a estar muy atenta a tu comportamiento y solo eso hace que yo baje mi rendimiento muchísimo. Claro. Porque estoy más preocupada de tu comportamiento que de mi propio desempeño y cuánto entrego. Por eso que la confianza es tan rentable para las organizaciones. No es tan solo un bonito lugar, que seamos tan felices. Sí, también, pero no un tema de felicidad, un tema de rentabilidad, de que los esfuerzos concomunados, no sé si se dice así, realmente lleguen a puerto de forma mucho más potente. Y porque hablamos de las competencias para poder aprender a ser, para que el líder sea menos solo. Sí. Y tú me decías comunicar.
preguntar, interesarse. Y la confianza. ¿Cómo podemos llegar a ese espacio de confianza en empresas que a lo mejor ni siquiera vuelven a trabajar? Generando espacios conversacionales por otros medios. Distintos. Ya no nos vamos a ir a tomar un café, entonces hagamos un café virtual. Hoy día, a mí me encanta cuando trabajo con líderes y hoy día me dicen, ¿sabéis que mira, encontré que, por ejemplo, hacemos un happy hour, cosas súper entretenidas, la otra vez hice un happy hour con mi equipo, entonces les mandé a sus casas, no sé, un paquete de papas fritas y una botella de vino chiquitita, ponte tú, ¿ya? Hicimos una gran celebración. Y eso, claro, hay un recurso asociado, estamos de acuerdo, pero el mayor recurso es la preocupación y el ingenio de ese líder haber hecho eso, que te aseguro que es mucho más barato que cuando los invitaban a comer mantel largo. Obvio. Pero ya hay la eso, sorpresa. Exacto. Entonces imagínate que hay llegas, interés. sí, y cuando tocan tu timbre y te entregan un canastito de es que tenemos happy hour hoy día. Salvaje lo encuentro. Entonces, se puede hacer, pero requiere atención. Ya, esto no es intención, es atención. Afectividad. Y afectividad para ser efectivo. Afectividad. Qué difícil, ¿eh? Yo creo de que la afectividad es algo que es como romper con tanto de lo malo de uno también, porque es romper, peligroso, es pues. peligroso, es entregarte, es abrirte. Y ahí los viejos decimos, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me rechacen, no es tan terrible. ¿Cuántas veces nos han rechazado Sí, cuando pues, tú ya tenías 50, 55 años? Ya la embarramos, me recuperé. Exacto. Ya nos dijeron cosas feas, me recuperé. Ya metí la pata, me recuperé. Entonces al final tú dices, ya, nada terrible. Hay otras cosas peores en la vida que no tienen que ver conmigo necesariamente. Y ojo, creo que también a cierta edad el tema de la colaboración también es más natural. Entonces también aprovecharlo desde ese punto de vista a los más senior. ¿A qué te refieres que es más natural? Porque tal vez a lo largo de la historia, esto es un juicio, a lo largo de la vida también vas aprendiendo que solo tampoco te ha ido tan bien. Entonces ya el aprendizaje natural de pegarte contra las puertas, contra las ventanas como las moscas, te hace entender que hay cosas en que uno no puede ir solo. O sea, tú vas de un viaje, cuando yo se lo explico esto a veces en los talleres que se ríen tanto, pero en realidad ocurre mucho eso. Hay veces que los líderes siento que van como si fueran en un auto y se pincha un neumático y se baja y se sube y dice, ¡oh, por suerte, sé que es el lado tuyo! Y se quedan ahí. O sea, ¿se te ocurre algo tan loco como eso? Bueno, hay veces que en las organizaciones pasa eso. Oye, en tal área pasó tal cosa. Qué bueno que no me pasó a mí. Oye, y pasa eso. Cuando hablamos de estanco, cuando hablamos de microclima, cuando hablamos de silos, silos, estanco, microclima, eso es. O que salió después de mi clima por acá, pero el clima del otro, qué pena por ti. Por eso que hoy día es tan relevante buscar el forol. Porque el forol, el para todos. For all, claro. For all. Claro. Que le decimos así en forma muy fea en realidad, la inclusividad, claro. Porque hoy día sí me tiene que importar si tú tienes mal clima, porque yo también voy en la parada, porque entonces o tú me estás dando un mal servicio, o tú estás representando mal a mi empresa afuera, pero yo voy quemado ahí, por lo tanto tengo que colaborar para que a ti te vaya bien. Sí, y hay otra cosa que yo le sumaría a lo que dijiste tú de los colaboradores sobre 50. Está comprobado, porque lo miden países, hay varios países que van 10, 15 y 20 años más adelantados que nosotros a este tema de la inclusión laboral senior, que hay muchos de los seniors en países más desarrollados por mayor razón, ¿cierto?, que ya tienen resuelto un montón de temas económicos, de salud y de estabilidad laboral. Hay algunos que ya lo tienen resuelto. Y eso hace que esta colaboración sea mucho más natural y más necesaria para ellos. Exacto, O sea, en el dar hay una realización personal enorme y grande. En Alemania, por ejemplo, existe un pool de mentores que van por el mundo ofreciendo su know-how en temas técnicos, en tecnología, para poder ir a apoyar a países que están menos desarrollados en esa tecnología. Y lo único que hacen los otros países es pagarle
la estadía, el viaje, y se vienen por tantos meses a instalar una planta. Estamos hablando de profesionales sobre 60 años que vienen de vuelta en el tema, que conocen perfecto la tecnología y se van de vuelta y lo hacen felices de la vida. Por supuesto, porque además trabajar dignifica, entonces, ¿qué más entretenido? Sobre todo si es que uno, o sea, no sobre todo, cuando a ti te gusta lo que estás haciendo. Y hay tanto que entregar. Tú sentís, ya, ahora que ya estoy preparado, no me pueden cortar las alas. O sea, si hoy día, yo tengo 53 años, si hoy día me dijeran, ¿sabes, Beatriz, que en realidad hasta aquí no me llegó tu carrera profesional, yo no puedo morir, si justo ahora lo estoy pasando bien? Justo ahora cuando tengas como que No sé si lo sé hacer, no entiendo nada. Entonces, justo ahora que ya Qué empiezo miedo. como que entretenido lo que estoy haciendo, me digan, no, si es que ahora eres vieja, me muero. Bueno, Por lo tanto, bueno. empezaría a trabajar gratuitamente si fuese necesario. Claro. ¿Por qué? Porque eso te dignifica a ti, mejora no solamente te dignifica, te mantiene con un mejor nivel de salud, intelectual, ¿para qué decir? Físico Sí, también. físico, somos psíquico, menos carga para la sociedad, por ende para el país. Mantienes un estado y una salud familiar, por supuesto. pero muy alto, porque Todos no es hemos nada vivido peor. cuando los papás jubilaron, que uno decía, y ahora está insoportable. Se lleva mal con la mamá, no hay comunicación, o muchas familias lamentablemente han vivido que un papá se queda cesante a los 55 años y nunca más vuelve a encontrar trabajo. ¿Qué pasa con ese profesional? ¿Cómo lo volvemos a incluir en la vida laboral cuando tiene mucho que ver? Está en lo mejor de su trayectoria. Entonces, no solamente dignifica en lo personal al profesional, sino que nos dignifica como sociedad. Sí. Nos dignifica como sociedad, nos hace una sociedad afectiva. Y desde ahí yo creo que es algo de los tremendos temas que volvemos a la soledad del líder, a la soledad del profesional, a la soledad del empresario, a la soledad del emprendedor y del ejecutivo que está hoy día trabajando. Todos finalmente nos conecta esta soledad, ¿se entiende? Pero que somos tan poco afectivos para tomarla y hacernos cargo. Sí, que tenemos tanto miedo a la afectividad, ¿cierto? Me acuerdo que en algún minuto cuando estudiábamos coaching, uno de los profesores, que era una eminencia, decía que en realidad le daba mucha pena ver la soledad en la que estaba inserta el ser humano y que ese era su principal dolor. Es verdad. Y sí, pues si tú dijiste en algún minuto, nosotros somos un animal gregario. Incluso en algunas tribus, y no tan antiguamente, hoy una tribu, el castigo es te saco de la tribu. Eso es mucho peor que la pena de muerte, porque dejarte solo sin la tribu es una pena de muerte, mucho más lenta. Entonces lo ignoran. Es terrible. Terrible, pero porque no existe. En el fondo digo, pero no existo. Soy transparente. Es que eso es. Y eso es lo que viven los profesionales. Bueno, a propósito de la primera pregunta que nos hicimos con la Beatriz cuando comenzamos a hablar fue, ¿por qué este tema? ¿Qué nos convoca? ¿Por qué el tema de la soledad de los profesionales, de los ejecutivos? Bueno, y parte del dolor que también nos hizo a nosotros, como Senior Talent, formar esta plataforma y crearla, fue el dolor permanente que yo encontraba en los profesionales cuando se quedaban sin trabajo, de no poder reinsertarlos laboralmente porque son invisibles a la sociedad. Pasan a ser completamente invisibles, y yo creo que ese es el dolor más grande de un ser humano. Porque todas tus redes de amistad laboral, tus redes de soporte laboral, donde además los seres le entregamos tanto valor al trabajo, como que nos validamos como seres humanos a través de lo que somos, de lo que hacemos, ¿ya? Y, mira, ahí va la Bea, que es psicóloga, gerente de desarrollo de negocio, y además es taca. Entonces, no hace. Mira, ahí va la María Elena, que es headhunter, o es fundadora de Senior Talent. Entonces, desde ahí, cuando pasamos a ser ignorados por la sociedad, se nos crea una tremenda carga como comunidad y emocional. Entonces, bueno, yo creo que ese es una larga labor que nos queda por delante. Creo que nos queda, ojalá nosotros seguir apoyando a las personas que nos necesitan, ¿cierto? Estas instancias también como
como Great Place to Work, que hacen una medición maravillosa de estos termómetros para saber cómo están las organizaciones, para provocar una excelencia, provocar la mejor excelencia que podamos sacar, incorporando esto, porque es flexible. A medida que se mueven las sociedades, se mueven también las mediciones, esta afectividad hoy día. Y por otro lado, estas instancias también para poder ir poniendo un tema arriba de la mesa que se habla muy poco, que a nosotros nos convoca, por lo menos, que es esta inclusión laboral senior. Y que nos convoca como sociedad y cada vez nos va a convocar más. Tal cual. O sea, hoy día es un tema que quizás se empieza a conversar, pero, o sea, imagínate ahora que estamos hablando de cómo van a ser las jubilaciones, o sea, se vienen mucha sensación de incertidumbre para gente de cierta edad. Tal cual. Y todos, o sea, lo único que tenemos cierto es que vamos a llegar a 50. Oye, hombre, mujer, una persona minusválida con situación distinta, digamos, una persona con una tendencia sexual distinta, lo que sea, todos transversalmente vamos a llegar sobre los 50 años y en algún minuto vamos a necesitar que nos vean. Nos vean. Sí, yo creo que eso sería quizás con lo que yo más me quedo hoy día. ¿Cómo hacer que nadie en una sociedad se invisibilice? Tal cual, tal cual. Creo que eso es quizás el gran tema. Sí, cuando la gente no es invisible, florece. Exactamente. Y cuando es invisible, se deshace. Se deshace. Se deshace y deshace su entorno, porque de alguna forma empiezan a pasar cosas también. Por eso que la soledad del líder, como volviendo a retomar ya, y para tratar de cerrar, hay una pregunta, creo, voy a ver, déjame mirar, antes de poder cerrar con el tema que nos convocaba. Dice, ¿qué puede hacer uno como empresario con pocos recursos para acceder a mejores prácticas? Bueno, tal como estábamos conversando hace un momento, tiene mucho que ver con cuánto yo me relaciono con otras personas que están viviendo cosas similares a mí. Bueno, la plataforma de ustedes, ¿qué más? Sí, ¿qué más yo creo que por ahí va un poco el tema. Dice, como existe, tú dijiste, juzgo que los profesionales que están top y que podrían mentorearme, ayudarme, son caros. Hoy día un profesional está dispuesto a ayudarte por algunas horas al mes, oye, que es muy marginal, pero donde el empresario puede tener grandes conversaciones de apoyo, de mentoría, de coaching, o sabes de qué, de pimponear, con gente que tiene incluso conocimiento en tu misma industria. Es decir, estás trabajando en la industria agropecuaria, ahí puedes encontrar gente con esa expertise. En la industria de invento, de servicio, retail, lo lo tú puedes encontrar... ¿Cómo se inscribe la gente ahí? Ahora soy yo la que tiene la duda. ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo se contactan? Tienen que ingresar los profesionales seniors, para enrolarse tienen que ingresar a www.seniortalent.cl y las empresas que requieran un profesional, y nosotros estamos hace 3 meses con esta plataforma y hemos hecho 5 matches, que nos tiene muy contentos. Profesionales entre 56... Esto es como una especie de Tinder. Es una especie de Tinder tal cual. Perdón, pero yo no le hago mucho la tecnología, entonces... Yo no le hago Tinder. Yo no le hago, pero cuando dijiste que hicieron match, sí, me lo imaginé. Sí. Es como un Tinder. Tal organización necesita tal cosa. Exacto. Y esta persona tiene esas características. Tal cual. Y la plataforma hace match. Nosotros no intervenimos, se llegan a acuerdo entre ellos, y así tenemos profesionales que están trabajando 2 horas diarias por 4 meses por un monto que acordaron. Hay otro que está trabajando en un proyecto, trabajando tantas horas semanales por 6 meses. Hay otro que está haciendo una consultoría en marketing y comunicaciones por 3 meses. Bueno, y ellos se van armando su agenda también. Eso es la flexibilidad que hoy día necesitamos. Claro. O sea, la pandemia nos dio un regalo gigante, que es decirnos, ustedes creían que la forma de trabajar era esta, pues se equivocaron, hay muchas otras formas de trabajar.
Entonces, creo que tenemos que aprovechar el vuelito. Y esta es parte de aprovechar el vuelito. Es también Porque uno tiene que pensar que tiene que tener una persona contratada, de planta completa, que tiene que tener escritorio, que tiene que llegar todos los días de 9 a 6. No, hay muchas formas de colaborar, de contribuir en una organización. Tal cual. O por qué tengo que pensar yo como socio de una empresa que, pucha, qué pena que no tengo mi network para llegar al gremio de los te invento, agricultores y poder tener conversaciones interesantes en relación a la industria. Qué ganas de conversar con un ex gerente general de una industria grande para que me imponiemos, para que debatamos ideas, para que me nutra. Bueno, hoy día lo pueden hacer. Claro que sí. Entonces, y ellos están felices de colaborar también y de sentirse útiles. Entonces, bueno, por un lado se enrolan los profesionales, por otro lado vienen las empresas, publican sus necesidades y la plataforma hace match. Perfecto. Y ellos llegan a acuerdo, el valor que paga la empresa es un valor muy chico, muy mini. ¿A ese profesional? No, lo que le paga la plataforma, que el match es muy chico, y el profesional es un acuerdo entre las partes, nosotros no intervenimos. Perfecto, súper. Eso es. Súper interesante. Bueno, y también otra forma es meterse a las páginas. Yo los invito realmente, en Great Place to Work tenemos muchos foros interesantes para poder ver, bueno, qué se hace frente a tal cosa. Por ejemplo, este conversatorio que te decía, ¿qué hacemos con la vuelta a operar? Y esto de tener un grupo de personas que está online, otro grupo de personas que no está online. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y hay conversatorios interesantes, hay prácticas interesantes. Entonces, yo creo que hay información. La gente todavía está operando, creo yo, en un formato de soledad. Es verdad. Pero tenemos varias iniciativas colaborativas. Mira qué interesante. Aquí tenemos dos aquí tenemos un formato colaborativo, sin ir más lejos. Sí, yo creo que fue una rica conversación, Bea. Creo que llegamos a tocar un tema que poco se habla, justamente porque todos tenemos vergüenza de decir me siento solo, o acompáñame en este tema, y sobre todo cuando eres líder, cuando tenés una carga tan grande, con mayor razón. De expectativas. De expectativas de todos. Sí. Entonces, qué terrible decir, no, me siento solo. Así que yo creo que es un tremendo tema. Me encantó, te quiero dar las gracias. Siempre es un gusto conversar contigo toda la vida. Muchas gracias. Así que, y querer agradecer a todos, gracias por las preguntas. Bueno, y dejarlos invitados para nuestro próximo conversatorio. Les vamos a ir contando con quién. Temas interesantes, temas que nos remuevan, temas que vayan en el fondo tratando de llegar al corazón de la gente y tratando de hacer una vida un poquitito más conectada. ¿Ya? Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Adiós. Chao.